Y ahora seguimos con seguir conversando acerca del futuro de la aviación y para ello vamos a comenzar este bloque de la tarde con una presentación que va a estar a cargo de Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos va a hablar acerca de este roadmap del desarrollo de hidrógeno en Chile. Así que, Juan Carlos, bienvenido. Adelante, te invitamos a hacer tu ponencia. Vamos a ver si acá... Ahí está. Pero ahí queda la presentación. Bienvenido. Gracias. Pueden sacar esa foto de ella para que el público no se aburra de mí. Suficiente con tenerme en persona, ya encima la foto es mucho. No traje láminas, les voy a hablar un poco. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Me da gusto ver además muchas caras conocidas de la industria y del mundo energético. Gracias por estar aquí. Lo que me pidieron que hiciera hoy es que básicamente contara un poco, a los que no saben, lo que hicimos cuando yo estuve en el gobierno en el pasado, en materia de hidrógeno, y tratar de conectar eso un poco con el tema que convoca a este seminario, a esta conferencia de Sustainable Aviation Fuels. Déjenme partir contándoles cómo entré yo al tema del hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Cuando yo entré al Ministerio de Energía, fue a mediados de 2019. Y cuando uno empieza a estudiar los temas, me llegó una minuta que mostraba un número que me quedó grabado en la cabeza y era 80 veces. 80 veces era el cociente, la división entre el potencial de instalar energía renovable en Chile, solar, eólica, algo de hidro, concentración solar de potencia y otro, pero energía renovable, digamos sol y viento, para hacerlo fácil, dividido por el tamaño de la matriz de Chile, que son como 35 gigas a esta altura, era un poco menos en esa época. Y 80 veces nosotros podríamos construir 80 veces la matriz de generación eléctrica de nuestro país. Y eso no es instalando paneles solares arriba de la cordillera de los Andes, digamos, ¿no? Sino que son solamente en terrenos donde tiene sentido económico hacerlo. Entonces la pregunta que a mí se me vino inmediatamente a la cabeza fue, ¿cómo vamos a aprovechar ese enorme potencial? Nosotros sabíamos, cualquiera que siga la transición energética sabe que el futuro de la energía va a ser eléctrico, que vamos a reemplazar los combustibles fósiles con electricidad en la mayoría de los sectores. Pero incluso si nosotros electrificábamos toda nuestra matriz productiva, toda nuestra economía, nunca íbamos a ser capaces de aprovechar todos esos 2.000 gigawatts, que era la capacidad potencial. Entonces, conversando con gente, un día conversé con una persona de la GIZ, me dijo, ministro, Rainer, me dijo, ministro, la solución a eso es el hidrógeno. Y nos pusimos a estudiar un poco el hidrógeno. El presidente Piñera, a quien echamos de menos, venía llegando de China a las pocas semanas y me dijo, póngale atención al hidrógeno, porque los chinos están poniéndole mucho interés al hidrógeno. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que el hidrógeno era de alguna manera la forma de envasar, así me gusta pensarlo a mí, ¿no es cierto?, de empaquetar el sol del desierto de Atacama o los vientos de la Patagonia o de otras zonas del país, convirtiéndolo en energía que podíamos mover a otros países, ¿no es cierto? Para los que no siguen la discusión del hidrógeno de cerca, pero el hidrógeno básicamente, cuando es hidrógeno verde, que es de lo que estamos hablando, se produce usando muchísima electricidad para separar una molécula de agua y obtener hidrógeno y oxígeno. Y si la electricidad que uno ocupa para separar la molécula, con ese proceso que se llama electrólisis, es electricidad renovable, ese hidrógeno se llama hidrógeno verde, porque al usarse solo emite vapor de agua y al producirse tampoco tiene emisiones. No es verde de color verde como pensaba mi hija chica, sino que es incoloro como todos los gases probablemente. Entonces dijimos, bueno, tenemos una enorme cantidad de recursos, el hidrógeno puede ser la manera de exportar ese potencial al resto de los países del mundo. Muchos países, como ustedes saben bien, no tienen suficientes recursos de energía renovable para abastecer sus necesidades. Desarrollamos una estrategia nacional de hidrógeno verde que lanzamos en noviembre del 2020. Fuimos el primer país de América Latina en lanzar una estrategia nacional de hidrógeno. Y lo que nos dimos cuenta es que esa estrategia nos iba a permitir hacer varias cosas al mismo tiempo. La primera, desde luego, reducir las emisiones, ¿no es cierto?, de algunos sectores de nuestra economía. Segundo, generar prosperidad, empleo, desarrollo de infraestructura, conocimiento, tecnología. Y quizás más importante que eso, mostrar, y yo creo que el país ha estado haciendo eso, mostrar que aquellos que sostienen que la descarbonización y la transición energética se contrapone con el crecimiento económico, están equivocados. Yo creo que si nosotros, los que estamos en esta sala,
Si estamos aquí, yo creo que sospecho que estamos todos de acuerdo en que el cambio climático es un problema serio y que lo tenemos que resolver. Tenemos que ser capaces de hacer con más fuerza ese caso, es decir, convencer a muchos sectores que la transición energética y la reducción de las emisiones no es contraria al crecimiento económico. De hecho, yo creo que si nosotros le imponemos a la población de nuestros países, sobre todo los que venimos de países en vías de desarrollo, la exigencia de deteriorar su calidad de vida para bajar las emisiones y frenar el cambio climático, en esa tensión, en esa pelea, en esa contraposición, yo creo que siempre va a ser el cambio climático el que va a perder, por buenas o malas razones. Y lo que tenemos que lograr hacer es encontrar agendas, industrias, tecnologías en las que podamos al mismo tiempo generar prosperidad, crecimiento, empleo, infraestructura, y bajar las emisiones. Entonces el hidrógeno, además de permitirnos aprovechar el potencial renovable, nos permitía hacer esas dos cosas. Nos permitía además descentralizar la economía del país. Chile es una economía muy centralizada geográficamente y muy concentrada en industrias también. La población vive el 80 o el 90% en un número chico de ciudades y los recursos renovables están distribuidos geográficamente en el país. La Patagonia tiene un enorme potencial de generación eólica, por ejemplo. El norte tiene una enorme capacidad de generación solar. Si nosotros somos capaces de desplegar esas industrias, podemos mover crecimiento económico y población a esos lugares también. Y podíamos, en la medida que lo usáramos en industrias, por ejemplo, como el transporte, como la producción de acero, podíamos bajar las emisiones de algunas industrias esenciales de nuestro país. Entonces, cuando uno mira los usos posibles del hidrógeno, y esta es una discusión que como una industria relativamente nueva está evolucionando todos los días, cuando uno hace un repaso rápido, yo creo que la aviación es uno de los sectores en los que el uso del hidrógeno tiene mayor potencial, ¿no es cierto? Porque el transporte, segmento terrestre, yo creo que la mayoría de los expertos coinciden en el que el transporte de vehículos livianos particulares va a ser con baterías, es lo más probable, ¿no es cierto? Puede que algún segmento del transporte terrestre pesado, de larga distancia, ocupe hidrógeno, pero lo más probable es que también sean baterías. A lo mejor algunos segmentos del transporte de trenes puede ser hidrógeno, si es que es muy caro construir infraestructura porque hay poca frecuencia, etc. Pero en general el transporte terrestre va a ser batería. Y yo creo que el sector de fertilizantes es un sector natural para usar hidrógeno verde, en que el hidrógeno verde reemplace el hidrógeno gris, y eso es esencial para la producción de alimentos, como sabemos. Probablemente la producción de acero es otro segmento que tiene potencial el hidrógeno. Y en transporte yo creo que va a ser transporte aéreo y transporte marítimo. En transporte marítimo, no sé quiénes siguen de cerca esa discusión, pero la gente con la que yo converso dice lo que va a reemplazar al petróleo, digamos, en el transporte marítimo va a ser o el amoníaco, que se tiene que producir con hidrógeno verde, digamos, para que sea bajo en emisiones, o el metanol, que es otro derivado del hidrógeno. Algunos creen que podrían ser baterías, yo no estoy seguro, yo creo que son muy pesadas, pero ya veremos. Y algunos creen que nuclear. Yo soy escéptico de que la comunidad ambiental internacional, aquí veo gente de la Armada, esté tranquila de que tengamos miles de buques de carga flotando por el mundo con reactores nucleares a bordo. Yo sé que hay estándares de seguridad para la industria de la defensa en todas partes del mundo, pero yo soy escéptico de que podamos expandir eso a toda la industria naviera de transporte de carga, ¿sí? Pero en fin, entonces yo creo que el transporte aéreo es clave el hidrógeno. La estrategia que nosotros lanzamos la hicimos con 4 o 5 cosas que quiero enfatizar, que me parece importante. Fueron importantes para esa estrategia y yo creo que son importantes para cualquier estrategia de largo plazo, por ejemplo, una estrategia de combustibles limpios. Lo primero, tuvimos muy buen apoyo técnico. Nosotros contratamos a McKinsey, la consultora que nos ayudó a desarrollar esa estrategia. Yo pregunté cuál es la consultora del mundo que más sabe de hidrógeno y convencí al socio de McKinsey, además que será el trabajo por una fracción de lo que cobra McKinsey cuando los clientes son privados. Entonces, la política pública tiene que estar anclada en rigor, en buenos datos, en buen análisis, en atención al detalle, ¿no es cierto? Y a veces eso no siempre pasa y yo creo que McKinsey, aparte de los buenos equipos que tenía el ministerio, nos ayudó a eso. Lo segundo, reestructuramos el equipo ministerial para crear un área específicamente dedicada a este tema, porque de lo contrario lo que pasa es que pasa a la última lista de prioridades y no tiene sentido de urgencia. Logramos un acuerdo político muy amplio. Yo cuando converso con inversionistas eso lo valoran mucho. Estas son inversiones de muy largo plazo, con mucha incertidumbre tecnológica, ¿no es cierto?, de inversión, de regulaciones internacionales, y por lo tanto que los países en los que uno va a hacer inversiones den señales de que la política va a tener continuidad en el tiempo es muy importante. Y eso significa ser capaz de lograr acuerdos. Si yo quiero imponer a toda costa mi manera de ver el mundo a la oposición, puede que sea capaz de empujar algo por 3 o 4 años,
Pero cuando cambie el gobierno va a cambiar la política y vamos a zigzaguear y eso no es la mejor manera de avanzar. A veces hay que hacer concesiones, no recorrer el camino que uno exactamente quiere, pero asegurar que ese camino va a tener continuidad en el tiempo. Y yo creo que esa es una lección que también tenemos que aprender en otros sectores de política pública en nuestro país. Yo creo que lo hicimos bien en hidrógeno. Este gobierno tomó el guante y convocó un consejo asesor en el que yo, entre otros, soy parte. Y yo creo que eso ha sido importante. Lo otro, la colaboración público-privada. La transición energética no la van a hacer los gobiernos. Yo trabajé en el gobierno porque creo que los gobiernos tienen un rol central en esto. Pero la transición energética no la van a hacer los gobiernos. Los gobiernos son los que ponen el rayado de cancha, los que establecen las reglas, generan incentivos, condiciones, pero la transición energética la van a hacer las compañías, con inversión, con poner capital en riesgo, desplegando tecnología, haciendo innovación, repensando los modelos de negocio. Y si el Estado mira al mundo privado, al emprendimiento, a la innovación, a la inversión, con escepticismo, con desconfianza, y las señales que da son más bien de rechazo a la iniciativa privada, la transición energética simplemente no va a avanzar. ¿Sí? Entonces la colaboración público-privada, la capacidad de tener diálogos abiertos y ver al mundo privado como un socio, al que hay que rayarle la cancha, pero como un socio, eso es esencial para que esto avance. Y lo otro que hicimos con mucha fuerza, el posicionamiento internacional. Nosotros no vamos a poder hacer esto ni siquiera con las empresas chilenas. Esto requiere inversión extranjera y nosotros hicimos un esfuerzo grande por posicionar a Chile en el mundo en materia de hidrógeno. Nosotros fuimos el primer país de la región, como les decía, en lanzar la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Les voy a contar una anécdota. Yo estaba un día en mi oficina y en el ministerio. Había una visita del presidente de Colombia esos días en Santiago. Yo sabía por la prensa, yo no era parte de la agenda. Y veo una llamada, un número celular que yo no conocía, que tenía el código del país de Colombia, que no sé cuál es el código de Colombia. 54, no sé cuál es. 57. Y yo, curioso, tomé la llamada. Y me dice, Juan Carlos. Le digo, sí, ¿quién es? Diego Mesa. Diego Mesa. Sí, el ministro de Energía y Minas de Colombia. Y le digo, ¿qué pasa? Digo, no, te llamo porque acabo de salir de una reunión con el presidente Piñera y el presidente Duque. Y el presidente Piñera le habló al presidente Duque un cuarto de hora del hidrógeno verde. Y él y yo no sabíamos lo que era el hidrógeno verde. Así que acabo de comerme media hora de reto del presidente de Mesa, del presidente de Duque. Necesito que nos juntemos ahora a que me orientes en qué hacer en materia de hidrógeno. Nos juntamos con Diego Mesa, que es gran amigo mío hoy día, y lo ayudamos a desplegar su estrategia. Lo que quiero decir es que Chile en esto partió con mucha ventaja. Y yo tengo un poco de temor de que esa ventaja que tuvimos en noviembre del 2020, cuando lanzamos la estrategia, la hayamos ido perdiendo un poquito. Yo hice un recuento aquí. La página del Center on Global Energy Policy de Columbia, donde yo soy fellow, paso el aviso, tiene un tracker, para los que interesa, que actualiza cada cierto tiempo, de todas las estrategias de hidrógeno del mundo. Tiene el link para ir a verlas todas y la fecha de publicación. Nosotros la lanzamos en noviembre del 20, Paraguay, Canadá en diciembre del 20, Paraguay en junio del 21, Brasil en junio del 21, y así después Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica. Mi amigo Diego Mesa en septiembre del 2021, fue bastante rápido, se demoró 4 meses. Y yo creo que este es un mercado que hoy día está mucho más copado de lo que estaba cuando nosotros partimos. Y esto es al mismo tiempo una carrera, ¿sí? Por copar mercados, por conseguir demanda, por atraer inversión, pero también es un espacio de colaboración. Aquí yo creo que el desafío principal del hidrógeno es no entre países compitiendo por quién llega antes al hidrógeno, sino que más bien del hidrógeno verde o las alternativas limpias como SAF respecto de los fósiles, ¿no es cierto? Y en eso hay mucho espacio de colaboración entre países y entre compañías. Yo no creo necesariamente que haya que mirarlo con el prisma de la competencia. Cuando uno mira la inercia que ha tomado esto es muy grande, a pesar de que el último año se ha frenado un poco. Los costos estimados que tiene McKinsey de producción del hidrógeno han aumentado algo así como 40% en el último año. Y los costos básicamente han aumentado por el aumento en el CAPEX, ¿no es cierto?, por lo que ha pasado en las cadenas de suministro a nivel global. Los costos de financiamiento, con las tasas más altas, han hecho que el costo del hidrógeno estimado suba. Y los costos de las renovables, como sabemos, en todas partes del mundo también han subido. Entonces, desafíos principales, y con esto voy a cerrar, para tratar de aprovechar esta oportunidad y poder nutrir a la industria aérea de los combustibles limpios que necesita a partir de hidrógeno. Yo creo que lo primero es el costo. O sea, lo más importante aquí es ser capaces de producir hidrógeno y a partir de hidrógeno combustibles sintéticos, digamos, a un costo que sea competitivo con el petróleo y sus derivados. Y la brecha todavía es muy grande, ¿sí? Y por estos aumentos de costo la brecha se ha agrandado.
Ese es el primer desafío y yo creo que el principal, ¿sí? Ahora, para que ese desafío lo podamos resolver, tenemos varios, digámoslo así, subdesafíos o desafíos asociados. El primero es el CO2. Esto es muy técnico, pero para hacer SAF a partir de hidrógeno necesitamos no solamente el hidrógeno, necesitamos CO2. Y Chile tiene muchos lugares con muy buena radiación, donde podemos obtener y producir hidrógeno, pero no necesariamente en esos lugares hay, por ejemplo, actividades industriales que produzcan CO2 que podamos usar para fabricar el SAF, ¿no es cierto? Entonces Magallanes, por ejemplo, tiene muy buen viento para producir hidrógeno y se puede producir amoníaco, porque eso necesita nitrógeno que está en el aire, entonces lo podemos hacer en cualquier parte. Pero SAF es más difícil, porque en Magallanes hay mucho viento y por lo tanto hidrógeno, pero no hay CO2. Podríamos producirlo como están haciendo algunos a partir de digamos, la industria forestal, pero eso tiene un costo. Entonces, ese es el segundo desafío, de dónde sacamos el CO2 para producir el SAF. Lo tercero es, y esto es cierto para toda la transición energética, es cómo logramos que las comunidades locales aprueben estos proyectos. Las comunidades locales entienden a nivel conceptual que es muy importante la industria renovable, el hidrógeno, entre otros, pero una cosa es entender eso a nivel conceptual y otra cosa es tener disposición a convivir con proyectos de energía que, a pesar de que son mucho menos invasivos que los proyectos de combustibles fósiles, afectan el territorio, afectan el paisaje, pueden afectar las aves, las aguas, etc. Lo cuarto es capital humano. Nosotros necesitamos cientos de miles de personas capacitadas para desplegar esta nueva industria y el Estado tiene que trabajar con el sector privado para anticipar cuáles son esas necesidades y alimentar desinformación al sector de la educación para que empiece a formar anticipadamente ese capital humano. Necesitamos muchísima infraestructura. El Centro de Columbia también tiene muchos datos de infraestructura para los que les interesan, pero nosotros necesitamos cientos de billones de dólares de infraestructura para la transición energética. Y el hidrógeno también necesita eso. Necesitamos puertos, necesitamos líneas de transmisión, necesitamos plantas desaladoras para producir agua. Y la infraestructura no es solamente un desafío de recursos y de tecnología, muchas veces es un desafío de coordinación, ¿no es cierto? Cómo múltiples proyectos no construyen cada uno su puerto, sino que construyen un puerto común, por ejemplo, para reducir la huella en las comunidades y ambiental, y ahí el Estado tiene un rol importante que jugar. Incentivos públicos es otro tema importante. Y hay un tema que es más técnico, pero son los estándares. Y yo creo que la industria de SAF es muy importante que avance en esto también. En hidrógeno parte de la lentitud para avanzar ha sido que el Inflation Reduction Act, por ejemplo, americano, está poniendo $3 de subsidio por kilo de hidrógeno verde, pero todavía no sabemos exactamente qué significa verde, ¿no es cierto? Y si esos criterios no están definidos pronto, es muy difícil que las compañías definan en detalle la ingeniería de los proyectos, porque si no saben qué es lo que tienen que cumplir para acceder a un subsidio tan cuantioso, es imposible que hagan el diseño específico del proyecto, que es esencial para obtener la aprobación ambiental, el financiamiento y empezar la construcción. Entonces, la certificación, y aquí yo creo que la industria aérea tiene una responsabilidad grande, es tratar de generar coordinación y claridad en las métricas, en los estándares que se va a exigir, sobre todo en una industria que es una red, ¿no es cierto? No podemos tener distintos estándares en distintas partes del mundo, los aviones se mueven de un país a otro y por lo tanto esa coordinación es esencial. Lo voy a dejar ahí, no tengo mucho más tiempo. Yo creo que el potencial de esto es gigantesco. Para Chile, yo creo que la industria aérea tiene una responsabilidad enorme que cumplir, que son el 2,5% de las emisiones, más o menos, 2,5%. Y yo creo que Chile puede ofrecer un hub de abastecimiento de combustibles muy importante. Pero creo que tenemos que recobrar de alguna manera ese sentido de urgencia que tuvimos y que yo creo que, lo digo con cariño con los que están hoy día empujando esta agenda, tenemos que recobrarlo y redoblar esos esfuerzos para poder seguir empujando esta agenda. Yo creo que tiene un potencial gigantesco no solamente para la industria aérea, sino que para la economía chilena en general. Gracias a todos de vuelta por estar y gracias por la invitación.